Bienvenidos de nuevo al Infinity Podcast. En este episodio converso con Fernando Velarde, arquitecto, consultor inmobiliario y director de Vemas Consultoría en Perú. Con una trayectoria destacada en análisis urbano, conceptualización, proyectos y estrategia comercial, Fernando se ha convertido en una voz clave para quienes buscan generar impacto en el desarrollo urbano desde América Latina. Exploraremos su enfoque técnico-estratégico, la evolución del mercado inmobiliario peruano y cómo la innovación, la inteligencia artificial y el pensamiento regenerativo están transformando la forma en que concebimos las ciudades. Esta va a ser una conversación muy importante y estoy muy agradecido por Fernando por estar aquí. Muchas gracias, Fernando, lo aprecio mucho. Te agradezco a ti, Sebo, por la oportunidad. En verdad, encantado de estar acá y ojalá pueda sumar mucho valor. Muchas gracias, Fernando. Ahora para empezar, para quienes no te conocen, ¿cómo iniciaste tu camino en este mundo del sector inmobiliario? Bueno, ya hace 18 años yo soy arquitecto y urbanista de formación. Yo estudié la carrera de arquitectura y urbanismo y empecé a trabajar hace mucho tiempo en una transnacional que se dedica a hacer tasaciones inmobiliarias y estudios de mercado, ¿no? Yo tenía mi estudio de arquitectura. Inicialmente yo soñaba con ser diseñador, planificador, urbanista, e incluso participaba en concursos de diseño, ¿no? Pero cuando salió esta oportunidad entré y bueno, nunca había visto el análisis desde la perspectiva de la creatividad, juntando estadística, ciudad y todo lo que al final me terminó gustando, encantando y pucha, me especialicé, me metí de lleno a eso y hasta ahorita estoy acá. Y yo sé que ahorita eres fundador de Más Consultoría. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer esta empresa y cuál es la misión principal de la firma hoy en día? Bueno, primero, cuando yo salgo de esta transnacional, había aprendido todo lo que tiene que ver con estadística, ¿no? Sabía estructurar bases de datos, sabía dónde estaba el valor metro cuadrado, dónde estaban las velocidades de venta, más o menos ya entendía cómo se iba moviendo la ciudad. Entonces, cuando salgo, fundo Vemas y la idea era que para poder competir con estas mega empresas de consultoría, porque quería seguir haciendo lo que me gustaba hacer, tenía que tener una perspectiva distinta. Entonces, agarré la experiencia que tenía en diseño urbano, los libros que tenía y todo lo que había aprendido sobre planificación urbana, y comencé a juntar conceptos, ¿no? Y uno de los conceptos creo que más me hizo sentido fue que la experiencia del peatón es la experiencia del cliente. Entonces, cuando tú diseñas un proyecto inmobiliario, tienes que tener en consideración ciertos elementos que van a atacar al peatón desde diferentes perspectivas. Hay que entender que el mercado inmobiliario peruano responde a las condiciones de las ciudades, porque las ciudades del Perú están mal planificadas, mal estructuradas, hay insuficiente espacio público, están mal gestionadas, y se le ha dejado la tarea al privado que haga y que disminuya la brecha de vivienda. Entonces el privado tiene que prestar suelo que tenga la infraestructura adecuada, que además sea lo suficientemente interesante y atractivo y que tenga demanda ese suelo, que esté lo suficientemente barato y al mismo tiempo que pueda especializarse y competir con otros proyectos inmobiliarios privados. Entonces se vuelve la herramienta de planificación urbana sumamente importante en el proceso de identificación de la oportunidad, en el proceso de la identificación de quién es el perfil del cliente y cuál es el mix ideal de tipologías, productos, usos que pueden haber dentro del proyecto. Entonces, cuando fundo BEMAS, la idea era cómo incorporar estas estrategias de ciudad para no vender data. Entonces, lo que nosotros decimos es, somos mucho más que data. Tratamos de incorporar experiencia, de incorporar coyuntura, de incorporar opinión y finalmente ayudar a los clientes a que puedan tomar las decisiones críticas. Porque, claro, cualquiera te dice, ah, en esta zona el valor metro cuadrado es tanto, pero no cualquiera se sienta con el cliente y dice, oye, ya, tienes 4 propiedades, estos 4 terrenos, este de acá es el que tiene ahorita el mercado más atractivo, es donde vas a tener menos riesgo, donde el producto va a ser más interesante y donde vas a generar más plusvalía.
Lo normal es que esa decisión se la dejan al cliente. Entonces, nuestro propósito es ayudar al cliente en esas decisiones difíciles, pero de manera estratégica. Mm, muy interesante. Se siente que ustedes están allí para guiar al cliente de todo el proceso y eso es muy bien. Fernando, ¿nos puedes contar un poco más sobre la incubadora inmobiliaria? Claro, el mercado tuvo diferentes momentos en el tiempo. Primero, digamos, cuando nace, creo que se está acoplando el audio, disculpa, Zeus. Ah, yo creo que está bien. ¿Se oye Uno, bien? dos, tres. Sí, disculpa. Cuando, digamos, empieza el mercado inmobiliario en el Perú, empieza de una manera muy incipiente, como eran microinversionistas, autoconstrucción, y en paralelo empiezan a aparecer algunas inmobiliarias grandes, como la inmobiliaria Imagina, la inmobiliaria en su momento Centenario, que se vuelve Paz Centenario, y otras más, ¿no? Y muchas empresas constructoras comienzan a volverse desarrolladoras inmobiliarias. Cosapi, Gremco, Graña, un montón. Pero ¿qué pasa? Tú ibas a una caseta de ventas o a un proyecto inmobiliario, mejor dicho, en esa época, en el año 2007, y lo que encontrabas era una puerta de triple A o madera prensada, con una cadenita tal vez, el periódico pegado, un plano y una aprobación de la municipalidad tal vez, y toda la obra. No habían vendedores, no había seguridad de obra, no había absolutamente nada. Entonces, ya 2 años después, comienza a profesionalizarse. Y hasta la pandemia es una historia desde, digamos, especialización, de, digamos, competencia, donde todos comienzan a profesionalizarse, aparece el agente inmobiliario, aparece el broker inmobiliario, todo dentro de una estructura formal. Y en la pandemia, todas esas empresas que habían venido creciendo una buena cantidad de años, surgen el golpe de esta encerrona que nos dieron, una de las encerronas más fuertes del mundo. eh, y en ese momento los gerentes de los proyectos, los dueños de los terrenos y un montón de personas que tuvieron la necesidad de generar dinero, comenzaron a incursionar en el desarrollo inmobiliario. Y como aquí la ley te permite hacer bien futuro, ¿qué quiere decir? Que con muy poca plata solamente necesitas la aprobación del expediente en la municipalidad y el Mm, aporte del terreno, tal vez con 50.000, 70.000 dólares, tú ya puedes ser un desarrollador inmobiliario, ¿no? wow. Imagínate. Entonces, muchas personas incursionaron y de repente aparecieron un montón de empresas inmobiliarias por todos lados. Tenías en provincias, en Lima Norte, en Lima, por todos lados aparecen un montón de proyectitos, como le llaman acá, proyectos boutique, de inmobiliarias chiquititas, que nadie había existido. O sea, no habían existido antes. Pero sí tenían experiencia muchas de ellas, pero también muchas no. Entonces la incubadora nace en ese proceso, que en el momento que se atomiza el mercado, hay una gran demanda de ayudar a estas personas a tomar decisiones con herramientas de mercado, con herramientas técnicas, porque estaban tomando las decisiones, digamos, especulativamente, ¿no? Personas que tal vez sean economistas o abogados que no conocen de arquitectura, o arquitectos que no conocen de mercado, o constructores que no conocen de la parte financiera, pues había que ir ayudándolos a que vayan, digamos, tomando esas decisiones correctas y se genera esta comunidad, que nace como una comunidad donde yo capacitaba y daba seguimiento, pero ahora se ha vuelto una comunidad donde las personas compartimos, tenemos eventos todos los meses, comparto capacitaciones de estructuración de negocios, hasta pucha, marca personal, marketing digital, tasaciones, proceso de ventas, todo lo que puedo para darle a las personas que pertenecen a la comunidad estas herramientas, ¿no? Así es como es. Sí, suena muy bien y que trae mucho valor a las personas que se involucran en esto, Fernando. Y Fernando, ahora hablando del mercado y como este sector, porque sé que hacer los estudios del mercado es muy importante. En tu opinión, ¿qué es la estrategia mejor para hacer un estudio de mercado antes de meterte a un proyecto inmobiliario que guía las decisiones estratégicas? Claro. A ver, un estudio de mercado va a tener diferentes, digamos, inputs de información que va a necesitar de acuerdo a la complejidad del proyecto, ¿no?
Un proyecto pequeño necesita tener fino velocidad de ventas, valor metro cuadrado y la programación de la tipología. O sea, saber si es cocina abierta, cocina cerrada y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que buscas identificar no es cuál es tu participación de la demanda total, porque es muy chiquito el proyecto, no va a impactar realmente. Pero sí necesitas saber cómo ser competitivo y quién va a ser tu cliente. Entonces necesitas la información de cara a cómo configuras el producto para calzar con tu perfil de cliente. Entonces necesitas identificar ese estilo de vida. Por eso, si tiene, digamos, home office, si los edificios tienen sala para niños, parrilla, si los acabados son de alto tránsito, de lujo, todo eso va a determinar quién es mi perfil de cliente. Si ya tenemos un terreno más grande, digamos 1000 metros cuadrados tal vez, no es muy grande, pero 1000 metros cuadrados, depende de la zonificación, si yo puedo poner comercio, si yo cocinas, si yo puedo hacer diferentes cosas alrededor de la vivienda, o tal vez ese terreno no tenga buen perfil para vivienda, pero mucho mejor perfil para hotel o comercio. Entonces, cuando ya son terrenos un poquito más grandes, donde sí participas de la demanda de una manera un poco más importante, pero aparte es un volumen de dinero significativo el que tienes que levantar, ahí necesitas información ya detallada. Entonces ahí necesitamos saber qué está pasando en la ciudad para saber qué falta y cuál es el nicho de oportunidad para ese terreno. Eh, También se tiene que identificar cuáles son los diferentes perfiles de peatones que hay alrededor que están haciendo consumo de la ciudad, ya sea por trabajo, por educación, por turismo, y con eso puedo ya ir identificando quién va a ver mi proyecto y quién puede interesarse en comprar o vivir acá, ¿no? Eso es ya con un poco más grande de proyectos. Cuando ya tienes escalas monumentales, porque acá hay a veces, sobre todo en provincias, proyectos he visto de 100 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas, prácticamente un distrito, ¿no? Cuando ya tienes proyectos de ese tamaño, estaba evaluando uno de 1700 hectáreas, imagínate, ese es un distrito y Wow. medio. Este, Cuando ya tienes esas escalas, tienes que evaluar cómo las estructuras macro del país están Mm. afectando a esa ciudad. Si se está migrando industria, si hay incremento de población, una serie de cosas más, porque ya lo que tienes que determinar dentro de ese distrito es cómo va a ser la evolución de las diferentes etapas. Ese es un proyecto que va a estar 20, 30, 40 años tal vez en el mercado. Para evitar eso lo que se hace es se fracciona y se hace una estrategia de ocupación en el tiempo, pero también se hacen estrategias de macrolotes para que otros desarrolladores lo ocupen. Entonces al final lo que terminas haciendo es absorbiendo la oferta de otros lados de la ciudad para que vengan a tu lado y dinamizando este sector. Entonces es muy distinta la toma de partido, porque tú ya sabes que implícitamente vas a competir. Tú te estás creando tu competencia. Mm. Entonces ya la toma de partido es distinta. Otra cosa va a ser si estamos trabajando ciudades industriales. Por ejemplo, me tocó hacer un estudio para Trujillo de 140 hectáreas para hacer una ciudad industrial con mercado regional mayorista, con zonas de hospedajes, con zonas para microproductores y un montón de cosas. Y ahí tuvimos que evaluar, pero toda la estructura de cadena de valor del norte del país para identificar cuáles eran los nichos que crecían y dónde es que los microproductores van a estar interesados en ello. Entonces, para mí, evaluar el mercado es, como dije al principio, es mucho más que data. Tú tienes que ponerte en el sitio. Una vez que te pones en el sitio, evaluar la escala y el impacto que vas a generar en la ciudad. Una vez que evalúas esa escala, ese impacto, tú ves las cosas positivas, las cosas negativas, las capacidades adquisitivas, la competencia, y ahí vas configurando el producto. Fernando, y hablando en este mismo tema, ¿cuáles son uno de los errores que ves que los desarrolladores y los inversionistas cometen más graves cuando no entienden bien su mercado? Diría que se emocionan. Y muchas veces, por experiencia, uno especula y se olvida que la coyuntura cambia y los perfiles de clientes cambian, ¿no? Hace muchos años un cliente muy experto, una de las inmobiliarias más grandes, no director de un gremio, me hizo un comentario que hasta ahorita me resuena porque en ese momento los dos le entendimos cuando él se escuchó a sí mismo, ¿no? Él me dijo, mira, tengo este terreno aquí y este terreno allá. Este terreno vale tanto, digamos Magdalena, San Miguel, estoy hablando hace 11 años. El de San Miguel valía
menos que el de Magdalena. ¿Por qué? Porque en esa época San Miguel era un distrito que tenía más alta delincuencia, menor calidad urbana, estaba más lejos de los distritos más céntricos digamos, de Lima Top, por decirlo así. Entonces, este cliente lo que decía es, pero pucha, yo no iría a vivir a San Miguel. Y se puso a pensar y yo le respondí, pero tú no estás diseñando para ti. Entonces, ¿por qué no me dejas evaluar cuál es el perfil del comprador que va a llevar ahí el proyecto, que va a ir a comprar? Te evalúo los dos terrenos y te digo dónde vas a tener mayor velocidad, porque al final ese es tu negocio, es un negocio de flujos. Y ahí detectamos que en el proyecto de San Miguel iba a haber un mayor proceso de plusvalía. Entonces era mucho más interesante comprar el terreno devaluado, empezar a desarrollar en etapas y generar mucho más rentabilidad para la empresa, para un perfil de demanda que era bastante más grande que el que mi cliente se identificaba. Entonces, tú no eres tu cliente, ¿ok? Tú eres el gestor, el desarrollador. Eso sería un error común. Otro error común es, acuérdense que este es un negocio de bienes inmuebles. No importa si son naves logísticas, centros comerciales, si son edificios de vivienda. El arquitecto es fundamental. Y no es porque yo sea arquitecto, yo no soy arquitecto diseñador, yo me paro peleando con arquitectos diseñadores a cada rato, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque el arquitecto tiene una idea del mercado más en función al estilo de vida, a la antropometría, a la calidad del producto, ¿ya? Del otro lado, el analista de mercado tiene una idea más en función al ticket, a cuáles son las tendencias, al marketing. Si tú logras que el arquitecto entienda la parte del marketing, el producto va a ser bueno. Si eliges a un mal arquitecto, el producto va a ser malo. ¿Va a ser malo en qué sentido? Ineficiente, antiestético, incómodo y un montón de otras cosas más que van a traer problemas en la postventa a la inmobiliaria, afectando a la marca, ¿ok? Afectando la velocidad de venta y a la rentabilidad. Entonces, ese sería el segundo. Elijan y trabajen con un buen arquitecto. Ok, muchas gracias, Fernando. Y la otra vez que charlamos, sé que tú y yo hablamos de la historia de Perú, que creo que fue en 2002, o corrígeme si estoy incorrecto, que fue como un paso monumental. ¿Nos puedes contar un poco más de la historia de Perú en el sector inmobiliario? Claro, el mercado inmobiliario antes, digamos, nosotros tuvimos un cambio importante en los años 90, que fue el cambio de constitución. En ese cambio de constitución, la vivienda deja de ser, digamos, un bien, un derecho constitucional. Eso se hace para poder derivarle la vivienda al sector privado. Y en ese proceso, durante más o menos 10 años, se comenzaron a cambiar la estructura de los ministerios y se crea el Ministerio de Vivienda. Y en ese proceso se crea el Fondo Mi Vivienda. ¿Por qué se crean esos dos? Porque se crea un mecanismo para que el privado pueda invertir en proyectos inmobiliarios y el Estado ya no. O sea, antes el Estado era el gran urbanizador que hacía todo y vendía los lotes para que las empresas o las personas compren y paguen al Estado. Ahora ya no. Ahora es el privado. Entonces el privado tenía que encontrar el suelo que tenga demanda, número uno. El suelo que sea formal, número dos, porque el Estado podía agarrar cualquier suelo, formalizarlo y venderlo, ¿no? Eh, Número tres, tenía que haber estas reglas de juego que permitan al fondo o al inversionista o al banco cierta credibilidad, cierta predictibilidad. Y se crea el sistema de cabidas arquitectónicas y estructuración financiera de los proyectos, junto con los parámetros urbanos, que es un documento que te emite la municipalidad que te dice cuál es el máximo edificatorio de un terreno. Todo eso configura el inicio del boom inmobiliario, que en el 2000, entre el 2002 y 2004 pasamos de tener pocos proyectos a tener cientos de proyectos en la capital. Y ahora tal vez miles. Sin embargo, al principio eran proyectos chiquitos, cada vez se fueron volviendo más grandes. Llegamos a un punto en el cual la media del proyecto tenía 200, 300 unidades. Pero ahora con la pandemia y la reducción de las empresas inmobiliarias que te conté hace un rato,
la mayoría de los proyectos en verdad tienen 30, 60 unidades de vivienda. Mm. Entonces está el cambio de la macro, digamos, o gran empresa inmobiliaria a un montón de empresas inmobiliarias pequeñas, justamente por este mecanismo de financiamiento que se crea allá por los años inicios de los 2000. Muy bien, Fernando, lo aprecio mucho. Y ahora hablando en temas de la sustentabilidad y el real estate regenerativo, ¿tú ves que hay estos proyectos ya en Perú y cómo ves que van a estar cambiando en el futuro? De por sí ya vienen ingresando y el inicio de la movida sostenible eh, viene cuando está creciendo mucho el Perú, sobre todo cuando tenemos esta curva ascendente por los precios del cobre y del oro Mm. en la época del 2009, que hay estos refugios de capital, ¿no? Por el tema de la burbuja inmobiliaria internacional. En ese momento, muchas inversiones vienen al Perú para comprar oro y suelo, ¿no? Entonces, estas grandes empresas que estaban migrando a países emergentes, no solo Perú, necesitaban estar integradas al sistema internacional de financiamiento, ISO y un montón de cosas. Aparte, comienzan a aparecer embajadas nuevas acá en el Perú que exigían ciertos estándares mínimos de calidad. Y dentro de esos estándares de calidad estaban las certificaciones internacionales de procesos y de sostenibilidad. Entonces vienen un grupo de profesionales por el año 2014 creo que fue, y se comienzan a hacer proyectos de oficinas, oficinas prime, ¿no? Oficinas para empresas muy grandes, embajadas, que eran con certificaciones LEED, certificaciones internacionales de sostenibilidad. Eso hace que, al ver el buen comportamiento de ese mercado, hace que el IFC, el Green Building Council, ve, presten más atención al mercado de Perú y comiencen a interesarse en promover ordenanzas sostenibles, por un lado, voy a explicar qué es eso, en los distritos, y por otro lado, en el Ministerio de Vivienda, digamos, un bono a vivienda verde. Y el bono era para promover más edificios con certificaciones del Estado o internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a aparecer en las zonas más céntricas de Lima muchos proyectos de bono verde. Crece, 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 crece. Y en paralelo, en estos distritos top, se crean estas ordenanzas que dicen, para esto el bono verde tenía algunas limitaciones en precio, ¿no? Para poder, digamos, democratizar el acceso. Pero aparecen también en paralelo estas ordenanzas que restringen y eliminan este, digamos, límite de precio. ¿Y qué es lo que hacen? En un mercado de Lima top, donde la mayoría de gente tiene buena capacidad adquisitiva, donde ya se estaban vendiendo departamentos de 650.000 soles, más o menos, digamos, $200.000, $180.000, pero de 80, 100 metros cuadrados, porque el área mínima era de 100 metros cuadrados, 3 estacionamientos, se reduce a 40 metros cuadrados, se reduce la dotación de estacionamientos. Entonces comienza a migrar estos distritos población mucho más joven, se vuelve más dinámico y crece el mercado inmobiliario y esos distritos incrementan su valor metro cuadrado. ¿Por qué? Porque al no haber una limitante de precio diaria, más gente puede acceder. No solamente los que están por debajo de 420.000 soles, sino los que tienen plata, que no necesitan subsidio ni límites de precios y que quieren vivir en esos distritos. Entonces se comienza a dinamizar. Ahorita el mercado ha seguido creciendo y ya ha venido abarcando distritos que no son necesariamente dentro del Lima Top, porque se han restringido esas ordenanzas en algunos. Y vemos que Bono Verde, que es el sistema de promoción del Estado de proyectos sostenibles, que es igual que el LEED prácticamente en exigencia, está llegando a los distritos de clase C, lo cual Mm. es un avance increíble, porque ahí es donde se da la mayor cantidad de proyectos que no tienen no solamente estas características, sino que generan mayor consumo de agua, mayor consumo de electricidad, y la ciudad en esas zonas tiene mal acceso, mal distribución de agua, mala distribución de justamente electricidad. Entonces estos proyectos se vuelven una forma muy buena de generar arbitrios y generar densidad para poder después llevar más de esta infraestructura y mejorar estos sistemas. Entonces los impactos que están teniendo van a ser significativos a largo plazo. Sí. Fernando, y
Hablando como de regiones específicas, ¿en qué región en Latinoamérica o en Perú específicamente ves que es el mejor lugar para incorporar esos proyectos sustentables? Uy, yo creo que ahorita Ecuador es bien interesante para eso. No tienen todavía certificaciones ahí y es un mercado que tiene un clima que justamente lo permite, ¿no? Es un clima muy caluroso, que necesita herramientas de climatización, llueve mucho, se puede aprovechar eso. Estás en el Ecuador, por lo tanto hay radiación solar. Tienes el mar y tienes energía geotérmica por los volcanes. Hay mucho que se puede hacer y están en el inicio de su boom inmobiliario y Ya. todavía no han implementado la ley de bien futuro, que están con ganas de hacerlo allá. Si es que lo hacen, el mercado va a dar un salto exponencial. Entonces, Ecuador sería un buen lugar. Yo diría que posiblemente Argentina, Paraguay podrían ser buenos lugares, aunque Argentina no estoy seguro si tiene, creo que no. Paraguay también, ¿por qué? Porque si bien es un mercado chiquitito, es un mercado que está creciendo de manera interesante. ¿Por qué? Por la cercanía a Argentina, por todos los problemas que tuvo Argentina, por la cercanía y crecimiento de Uruguay y también por el tema de los minerales raros y todo esto que ahora, por el tema de la tecnología, se ha vuelto interesante, ¿no? Entonces, todo eso está creando de que se dinamicen esos mercados. Diría que Colombia también es un mercado interesante, pero creo que sí hay. Pero Ecuador principalmente es el nicho de oportunidad en corto plazo para abrir un mercado nuevo. Sí. Y digamos ahora de largo plazo, como de 5 a 10, 15 años, ¿dónde ves que es el mejor mercado para incorporar estos proyectos sustentables? Ahí me agarras, porque sigo considerando que el Perú ahorita es el mejor lugar de Latinoamérica y no porque sea peruano, sino porque nos hemos vuelto el peaje de Latinoamérica, ¿no? Nos hemos vuelto de alguna forma el punto de encuentro con la economía más grande del mundo, que es el Asia. Y ahorita en un momento en el cual Estados Unidos se ha enfriado un poco su economía, Europa está asustada y está adoptando algunas políticas de guerra y o sea, por temas en general coyunturales globales. Si te pones a pensar, África y Latinoamérica son las zonas que más vienen surgiendo. Y de esas dos regiones, Perú tiene ahorita el vínculo con la que genera la mayor cantidad de tecnología, valor agregado y donde hay mayor volumen de población incluso. Por lo tanto, va a haber mucha migración de ida y vuelta, no solamente de Perú con Asia y de Asia con Perú, sino de Brasil con Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia y de Ecuador. Entonces, en los próximos 10 años, más allá de las crisis políticas que acá tenemos, que nos encanta cambiar de presidentes todos los años, más allá de eso, este, donde veo que hay mayor empuje en la parte industrial, en la parte comercial, en la parte agrícola. Nosotros hemos incorporado no sé cuántas miles de hectáreas para producción agrícola en los últimos años por proyectos de infraestructura como Chavimochi, como Majesiguas, estoy hablando Chiclayo, Arequipa, que están generando zonas de regadío y esas zonas van a ser lo que bueno, lo que en Norteamérica le llaman el breadbasket, ¿no? O sea, van a ser la canasta de productos, digamos, premium, porque nosotros producimos arándanos, espárragos, superfoods, ¿no? Comidas de muy valor nutricional y calidad. Entonces vamos a hacer la canasta del mundo de estos superproductos y eso nos pone como en un lugar privilegiado ahorita para los próximos años. Muchas gracias, Fernando, por esta respuesta. Es muy emocionante todo esto que está pasando. Y aquí en Estados Unidos, un tema muy grande que se habla hoy en día es el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves que se está incorporando estas nuevas tecnologías en el sector inmobiliario y cómo las estás usando tú en tu negocio? Uy, es un mundo bien interesante el de la IA. Al principio, tú sabes cómo son las personas, son a veces conservadoras. Tengo muchos amigos que decían, no, yo que voy a meterme a eso. Y ahora se ha vuelto indispensable. Y algo que veo es que no es que las personas estén reemplazando sus procesos habituales con la IA, sino que están incorporando la IA para mejorar esos procesos ya existentes. Entonces, no están reemplazando personas, están incrementando la productividad, pero también están eliminando barreras. ¿Por qué? Porque estas mega empresas y estas microempresas ya no solamente están al mismo nivel de competitividad por las redes sociales, sino que ahora por las herramientas tecnológicas.
pues por $20 tienes un asistente recontra potente. ¿Cómo es que las están incorporando? Algunos lo utilizan para estructurar sus estudios de mercado. Algunos lo utilizan para preguntar cuáles son las noticias del día. Otros lo utilizan para salir de dudas respecto a resúmenes de información. Otros para estructurar sus campañas de marketing, por ejemplo. Algo que yo veo mucho es cómo explican el perfil del cliente, hacen sus prompts, ¿no? Y le piden a la IA que le estructure toda la campaña de marketing. Sobre eso se han ahorrado horas de pensar y comienzan a pulir. Y de ahí se van con profesionales y comienzan a aterrizar ideas. Y de ahí van a hacer el estudio de mercado y comienzan a descartar otras cosas. Entonces, la IA está trazando esta ruta inicial y una vez que tú haces toda la carga pesada de arreglarlo, al final también está ayudando porque te ayuda a resumir, a concretar y te ayuda a crear las imágenes, te ayuda a crear los copies y todo lo que necesitas para tener buen posicionamiento orgánico. Entonces, muchos de los equipos de marketing lo están usando, un poco menos los equipos de arquitectura, pero también lo están usando. Y también lo están utilizando, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Para darte una idea, cuando conversamos, cuando tenemos el podcast, cuando hago reuniones de consultoría, me genera ¿cómo se llama esto? Todo el texto de la reunión, ¿no? La transcripción. Esa transcripción, que son los subtítulos que pone a la reunión, la procesas y dependiendo de cómo hayas entrenado tu inteligencia artificial, tú puedes generar resultados. En mi caso, yo puedo generar ideas para contenido en videos, por eso tengo videos informativos. Puedo generar las conclusiones y las recomendaciones de la sesión de ese día en función a unos parámetros que se le pone antes. Puedo generar también ideas para las conclusiones. No, disculpa, estoy repitiendo. Puedo generar también los copies de las redes sociales, los títulos de los videos, genero los hashtags y las sugerencias para cada red social distinta. Después de eso, las imágenes las pongo para que las procese y las mejore. Y eso lo utilizo para finalmente las miniaturas y todo. Entonces, me termino ahorrando un montón de tiempo y proceso de pensar que antes yo lo hacía. O sea, por cada reunión que tenía eran 3 o 4 horas de procesamiento, de volver a ver el video, de redactar las cosas, de editar y todo. Pero ahora ya no. Eso es por un lado. Y por el otro, en la generación de clips, de shorts, de reels, ahí también hay muchísimo ahorro de tiempo. Y cuando te ahorras tiempo en poder hacer con un solo contenido un montón de exposición, lo que puedes hacer es priorizar hacia dónde está realmente el valor que tú das, o sea, tu tiempo. Entonces, en lugar de estar gastando tiempo en edición, puedo tener más tiempo reuniéndome con personas, escuchando sus problemas y ayudándolos a resolver. Sí, exactamente, Fernando. ¿Y nos puedes contar un poco más de las ventajas de las redes sociales hoy en día en temas del sector inmobiliario y todo sobre marketing? Claro, cuando recién empecé, para poder competir con las grandes, yo escribía mucho, ¿no? Entonces, no escribía en Facebook, sino que me armé un blog personal y escribía sobre urbanismo, escribía sobre todo porque entendí en ese momento que aparecer en Google, aparecer en plataformas de búsqueda, porque como yo era investigador, yo usaba mucho Google, usaba mucho eso, este, era importantísimo porque te usan de referencia para tomar decisiones y conforme vas apareciendo varias veces, se va generando en las personas esta idea de que esta persona sabe, es especialista, es constante y tarde o temprano te llaman. Entonces, ¿qué pasaba? Comencé a escribir un montón a partir del 2011 y me comenzaron a llamar prensa, empresas inmobiliarias y comencé a generar clientes. Conforme va avanzando el tiempo, las empresas chiquitas comienzan, digamos, a utilizar más las redes sociales, las grandes de alguna manera estaban bien estandarizadas y era bastante normal que las personas prefieran esperar a que llegue y solamente era un mecanismo de pagar pauta para llegar al celular, la red social. Post pandemia se vuelve básicamente la razón de ser de la mayoría de las empresas comercializadoras inmobiliarias, sobre todo que se democratiza el acceso. Entonces tienes empresas chiquitas que compiten con grandes porque tal vez la persona de marketing de la empresa chiquita es mucho más hábil que la persona, que el equipo de marketing de la empresa inmobiliaria.
o como es su proyecto, le puede dedicar todo el tiempo del mundo y puede probar y puede hacer mil cosas más, cosa que la empresa grande tal vez no puede hacer. Entonces, comienzan a ver, digamos, gracias a este tema de las redes sociales, esta democratización del marketing, pero también hay una ruptura de lo que es la marca. Ahí hay algo que viene pasando que es un fenómeno que incluso lo podemos ver en el pensamiento mágico religioso que nosotros tenemos. Ahorita te lo explico. Eh, Mm. Antes, hace muchos años, se crea la industrialización. Entonces, empresas e industrias grandes podían fabricar muchos productos distintos para diferentes marcas. Prueba de ello, tú tienes fábricas que te fabrican Samsung, Apple y varias cosas, ¿no? Dentro de la misma. Pero ¿qué pasa? Para tú poder saber cuál es Samsung y cuál es Apple, si salen de la misma fábrica, tiene que haber una cadena de procesos. Esa cadena de procesos es la cadena de valor. Y tú identificas a la marca con esa cadena de procesos porque te determina una calidad y te determina una serie de cosas con las cuales tú te identificas. El objetivo de la marca es que tú identifiques eso. Entonces, al democratizarse las redes sociales y las herramientas de inteligencia artificial, hay una crisis porque todo el mundo puede crear marca, ¿no? Entonces ya venía el influencer creciendo de importancia en el sector, en general, en el mundo. Entonces, eso es lo que viene pasando. Viene cambiando la forma como se comercializa y cómo se comunica. Entonces, no es que el influencer se haya vuelto lo más importante, sino que ya hay un ecosistema, ¿ok? Donde el brand representa el producto, pero el producto necesita a una o un grupo de personas que transmitan la confianza en ese producto. Porque ahora hay tantas marcas que si la persona no te lo recomienda, ¿no? No le vas a prestar atención. Y eso es, creo yo, lo fundamental. Hoy en día lo que se busca es ese individualismo, esa persona que te puede recomendar comprar ese producto, pero después, cuando compras el producto, que cumpla con los requerimientos y las características que tú tienes y que esa persona te ha comunicado. Entonces hay una coherencia que tiene que haber. Y Mm. eso creo que es uno de los principales cambios que ha habido, sobre todo en estos últimos años. De hecho, yo estoy afectado por eso. Me he tenido que convertir en comunicador. Yo era analista, toda la vida he sido analista. Ya, se siente como que es un ecosistema entero, que lo que pasa aquí con tu branding y redes sociales afecta al mundo real. Y es muy interesante, es una época muy emocionante, especialmente para mí. Así que, Fernando, para mi siguiente pregunta, hablando en teoría, digamos que alguien en Estados Unidos tiene como 200,000, 500,000 dólares de capital y quiere invertir su dinero en Latinoamérica, sea en Perú, en cualquier otro país como Argentina. ¿Cuál sería la mejor estrategia para que él capitalice en estas oportunidades nuevas que hablamos? Depende de la ventana de tiempo. ¿Ok? Ujú. Si queremos capitalizar dentro de 1 o 2 años, más o menos a 12% de rentabilidad, podemos invertir en proyectos inmobiliarios bajo equity. Y para evitar riesgo, lo que recomiendo es que se invierta tipo entre 10 a 40 mil dólares en cada proyecto y puedas meterle en 4, 5, 6 proyectos distintos de diferentes tamaños y con eso vas a ir recuperando tu dinero en diferentes tiempos y puedes ir invirtiendo en otro. Entonces vas a tener ahí una maquinita de hacer dinero. Eso es si tú vas a dedicarte a revisar cada proyecto, a ver de que las cosas vayan bien, porque requiere cierto nivel de supervisión. Después hay otra que es que compras una propiedad y la alquilas. Funciona, sobre todo en las zonas más Airbnb o ese tipo de cosas, pero no es tan rentable. Lo que sí te quedas con el activo para toda la vida y cualquier cosa lo puedes vender. Y después está un nuevo modelo que está empezando a surgir en el Perú, que ya existe en Chile hace mucho tiempo y existe en Estados Unidos, que es la vivienda de uso colectivo. Vivienda estudiantil, multifamily, vivienda para adult, senior living, todo ese tipo de cosas todavía no se dan acá. Hay 4 o 5 proyectos que se están haciendo, 2 funcionando. En Chile tenemos creo que 40 funcionando, 10 haciéndose. Y en cuanto al déficit de la vivienda, aquí es 3 4 veces más grande que en Chile. Entonces aquí el mercado puede crecer mucho más. Y no solamente el déficit de la vivienda, nuestras actividades productivas a nivel nacional requieren migración. La mina es cada 14 días, la pesca es meses, el agro también 3 4 meses. Entonces nuestras principales actividades extractivas requieren migración.
Entonces vivimos y tenemos una población flotante muy interesante. Entonces el tema de renta es otro lugar donde se puede invertir. Pero ahí no inviertes como invertirías tal vez en un proyecto inmobiliario, porque si no, no te sale tan rentable. Ahí lo que conviene es ser un socio capitalista grande de este proyecto, y esperar a tener tu flujo mensual desde que ya se termina de construir para toda la vida. Este, en ese caso sí Mm, conviene invertir los $200,000 en un proyecto, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque al final tienes un activo que está siendo administrado y que puedes tú mismo, eh, digamos, hipotecar una unidad o tal vez hipotecar un porcentaje del proyecto, financias con eso el desarrollar otros proyectos por otro lado. Se vuelve un activo financiero, tu dinero se vuelve como una especie de fondo de inversión, ese edificio. Entonces, Ya. esos son los tres, digamos, macro, macro formas de invertir en proyectos inmobiliarios, y se pueden hacer directamente con los desarrolladores o se pueden hacer con intermediarios tipo fondos de inversión. Hay tipo Core Capital, W Capital, Firbis, un montón de fonditos que hay. Eh, pero normalmente lo más interesante es invertir directamente, ¿no? Entonces, si por ahí uno de de tu audiencia tiene $200,000, que me escriba, porque yo hago justamente la estructuración, revisión de estos proyectos inmobiliarios y los puedo conectar directamente con el desarrollador. O sea, Mm. nada intermediario, ¿no? Entonces, por ese lado, últimamente estoy cumpliendo ese rol. Si es que me quieren escribir, yo encantado de derivar. Suena bien, Fernando. ¿Y cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado en tu carrera? Mm. El proyecto más grande y complejo que me ha tocado evaluar, es, pero a profundidad, ha sido este de 140 hectáreas en Trujillo. ¿Por qué? Por el peso que tenía para la economía, ¿no? Es muy distinto a decirte 1.700 hectáreas que van a estar en los próximos 30 años, todo horizontal para vivienda en el desierto, a decirte 140 hectáreas de una actividad industrial sumamente densa. Ese sería uno. Otro sería unas 90 hectáreas en el sur chico de Lima, que es una zona de discotecas, centros comerciales y ese tipo de cosas, donde hicimos el estudio para planificar los próximos años de expansión y el cambio de uso de ese mismo centro para poder diversificar, digamos, la oferta comercial a otros niveles socioeconómicos, porque ahí estamos hablando de un A++ que quiere bajar a un B+, por decir así. Entonces, ese sería otro. De ahí he evaluado proyectos grandes, ¿no? 8.000 unidades de vivienda, 3.000 unidades de vivienda para diferentes inmobiliarios, eh, tanto en Lima como en provincias. El tema ahí, y insisto, creo que más grande en impacto es este de Trujillo. Hmm. Y a lo largo de tu carrera, viendo ahora por el otro lado del spectrum, ¿cuál ha sido tu proyecto favorito que has trabajado o aportado valor en? Mira, ahorita he hecho uno que no ha sido un proyecto que yo he hecho, sino que yo he evaluado cuál sería el mix ideal y el mayor valor del metro cuadrado de ese suelo. No Hmm. puedo decir exactamente dónde es, porque tengo un contrato de confidencialidad fuerte ahí, pero va a ser un distrito nuevo que va a aparecer en una zona de Lima tal vez, o tal vez el Callao. Y pronto se van a enterar, seguramente por noviembre, diciembre de este año, pero son como 1.200, 1.800 hectáreas, y va a ser un complejo donde vas a tener zonas de salud, zonas de turismo, para marino, para diferentes tipos de actividades, zonas de vivienda top, zonas de vivienda para inversionistas, townhouses, colegios, centros comerciales. Es todo un distrito turístico, por decirlo así, que se pretende hacer para cambiarle la cara comercial a la ciudad. De hecho, cambiaría la geografía de la ciudad. Eh, y bueno, eso para mí ha sido bien enriquecedor, ¿no? Poder aportar y sumar desde una perspectiva totalmente distinta, porque esto no fue un trabajo para un privado, esto fue un trabajo que he hecho para el Estado. Ya. Muy, muy, muy bien, Fernando. Y ahora le tengo dos preguntas más antes de que terminemos el podcast. Con mi primera es, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido a lo largo de tu carrera? A ver, yo tuve un mentor que hasta el día de hoy converso con él, que yo lo quiero mucho,
Eh, y él siempre me dijo, sonríe por más que no te estén mirando, porque se escucha, ¿no? Se escucha. Ya. Pues sonríe, siéntate bien por más que no te estén mirando, porque la gente percibe eso en tu voz. Eso sería tal vez el primer consejo. Eso es algo que me dieron, algo que aprendí. Te vas a equivocar a cada rato. Está bien, no hay nada de malo en equivocarse, ¿no? De hecho, entrando un poco ya en detalles, si te pones a pensar, tener éxito es un sentimiento más retrospectivo que situacional en el momento. Tú nunca dices, hoy soy una persona de éxito, sino siempre estás pensando, oye, me falta esto, no llego a esto, pucha, tengo estos dolores, siempre hay algo que falta. Pero tal vez llega un momento en tu vida en el cual te sientes y dices, pucha, mirando hacia atrás, he hecho cosas buenas, ¿no? Y ahí te sientes bien. Entonces, y esas cosas buenas, cuando comienzas a mirar hacia atrás, dices, ya, pero nada funcionó. Quebré acá, hice esto mal acá, hice esto mal acá. Pero mira toda esta trayectoria. O sea, cuando tú lo ves ya en retrospectiva, dices, oye, me fue bien, ¿no? Entonces, no tengan miedo de equivocarse. Yo creo que en la cultura, en general mundial en la que vivimos, vivimos una cultura donde todo creemos que tiene que ser excelente o perfecto, y eso es totalmente errado de la realidad. La realidad es complicada, dolorosa, ¿no? Desordenada, y muchas veces no vamos a tener manejo ni control sobre las cosas. Entonces, saber fracasar elegantemente y con propósito es lo mejor que pueden hacer en la vida. Porque si tú fracasas con propósito, es yo voy a hacer esto sabiendo que lo voy a hacer mal, pero tomo noción de que voy a aprender de esta lección. Mm. Yo creo que fracasar con propósito es saber que quieres aprender, ¿no? Y aceptar que fracasas es aceptar que aprendes. Porque es, yo deslindo mi ego, lo dejo ahí al costado, ya, no hay problema por eso, a ver qué hice mal. Tal, 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 tal. Ok, entonces tengo que corregir esto, mejorar esto, arreglar esto. Eso sería fracasar con propósito. Y tal vez Ya. lo tercero sería, bueno, no, o sea, fracasar con propósito ayuda a poder trabajar en equipo. ¿Ok? Entonces, para poder trabajar en equipo, no solamente es dejar el ego al costado, sino también es aceptar de que uno no va a resolver todo en la vida. Hay un montón de perspectivas distintas para resolver el mismo problema. Entonces, mi siguiente consejo es, aprende a trabajar colaborativamente. No vives solo en este mundo. Y aprende a aceptar los consejos y los aportes de los demás. Porque esas perspectivas son distintas a las tuyas, no necesariamente están mal. Entonces, esos son los tres consejos, ¿no? Aprende a fracasar, aprende a colaborar. Me parece que han sido dos de las cosas que a mí hoy en día más me ayudan. Y sonríe también no solamente de cara a las personas con las cuales vas a hablar, te ayuda a ti, porque te cambia la mentalidad, te saca de ese mal humor, porque basta con que tú cambies la cara para que ya tu cuerpo comience a cambiar y a segregar hormonas que te hacen sentir mejor. Ya. Muchas gracias, Fernando. Esos fueron increíbles. Y ahora, para mi última pregunta, cualquier individuo que se quiera involucrar en el sector inmobiliario, que está empezando desde cero, ¿qué pasos fundamentales puede tomar para llegar a ese nivel? Bueno, va a ser constante la capacitación porque como el sector inmobiliario es sumamente complejo, tienes legal, economía, tienes mercado, arquitectura, estructuras, topografía, ley, o sea, hay política, N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, lo primero es partir sobre cuáles son tus capacidades y sobre eso profundizar. Profundiza tus fortalezas primero, te especializas y una vez que te especializas, comienzas a buscar quiénes son tus socios estratégicos, tus stakeholders, quiénes te Ujú. suman. No importa que compitas, ¿ah? El mercado es grande, o sea, tú puedes ser amigo de tu competencia, puedes salir a hablar con tu competencia sobre el mismo producto y tal vez el cliente un año te contrata a ti, otro año contrata al otro, no hay problema. El tema es ese, el tema es especialízate, busca gente que te complemente y siempre busca capacitarte, porque las cosas van a cambiar todos los años. Por más que tú te hiper especialices, el próximo año cambia, no sé, un producto
que genera que las personas cambien su poder adquisitivo, o aparece una guerra que sube los combustibles y por lo tanto los costos de construcción se van al cielo, o de repente aparece, no sé, pues una especie extraterrestre que inunda el mar y se vuelve el pescado más productivo y nutritivo del mundo y se acaba la hambruna mundial y por lo tanto las personas pueden dedicarse a otra cosa. No sé, hay tantas cosas que pueden pasar, que pueden ser absurdos lo que digo, pero te afecta el estilo de vida y por lo tanto afecta el mercado inmobiliario. Ya sea desde la parte estructural, me refiero a normas, economía, estructura, clima, o desde la parte aspiracional, que es cuál es mi actividad y qué aspiro y qué quiero yo. ¿No? En la pandemia se puso de moda nuevamente las casas y los patios y vivir fuera de Lima. Hoy en día estamos regresando a la prepandemia. Entonces no es que haya sido una tendencia para siempre, sino que hay modas y uno tiene que ir adecuándose. Ya. Muchísimas gracias, Fernando, por todo esto, todo el podcast, todos los tips y todos los consejos que diste. Fueron muy claves y estoy seguro que nuestra audiencia va a aportar mucho valor de ellos. Le quería preguntar, ¿dónde la gente te puede encontrar, ver más y seguirte en las redes sociales? Sí, yo tengo un canal que se llama Fernando Velarde, Tablero Inmobiliario, donde publico semanalmente temas del sector. Ese es mi principal canal. Si es que quieren seguirme en Instagram es a.tech, porque soy arquitecto, ¿no? a.tect, o Fernando Velarde, también, todo junto, ¿no? Fernando Velarde D, porque mi segundo apellido es Díaz. Fernando Velarde D, ese es en Instagram. LinkedIn y nombre, Fernando Velarde, me van a encontrar rápidamente. Tengo una buena base en LinkedIn. Facebook es Fernando Velarde Opinión Inmobiliaria, porque ya estaba tomado. Y mi empresa es bechicae-mas.com. Si es que quieren hacerlo más rápido, buscan fernandovelarde.com y ahí están todos los links. No es una página muy desarrollada todavía, pero es para simplificar las cosas. Y ahí cuando entren a mi página de b-mas.com, ahí van a encontrar muchos de los casos que he hecho, van a poder ver proyectos, nuestra trayectoria, nuestra experiencia, la metodología, y pueden también comprar algunos casos de estudios. Por ejemplo, por 300 soles está el caso de estudio Chancay. Creo que para el público extranjero va a ser bien interesante poder acceder a ello, y cuando tú compras un documento de la tienda, coordinas conmigo y yo te doy acceso al video donde estoy interpretando ese documento y dando los consejos para cómo se aplicaría. Entonces, un estudio de mercado con el video de más de una hora donde podemos aterrizar algunas de las nociones. Wow, suena muy interesante y que va a traer mucho valor. Eso es cool. Ya. Gracias. Well, muchas gracias, ¿verdad, Fernando? Lo aprecio mucho y gracias por todo. Fue un placer conversar contigo hoy. A ti, maestro. Y cuando quieras me avisas. Yo encantado de... Gracias, muchas gracias, Fernando. Ahí nos vemos. Nos vemos. Bye Cuídate. bye.